Saludos, profesor. Mi nombre es Hugo David Castorena Minor. Actualmente soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En esta ocasión le presentaré mi video sobre amplificadores operacionales con respecto a su materia de electrónica analógica. Damos inicio con el video. En primera instancia, ¿qué se abordará durante los minutos que, que tengo su atención en este material visual? Primero que nada, se abordarán cuatro circuitos fundamentales en los cuales se utilizan los amplificadores operacionales: en el circuito de suma, en el circuito de resta, en el circuito integrador y en el circuito diferenciador, utilizando amplificadores operacionales. Aquí en esto se hará una descripción de cada uno de los amplificadores para posteriormente desarrollar las ecuaciones que determinan su comportamiento. Posteriormente, a partir de este desarrollo de ecuaciones, se llevará a la práctica hacia un ejemplo numérico en el cual se codificará su resultado en el software MATLAB como primera estimación hacia nuestros resultados. Y por último, se corroborará esto en el software Multisim mediante el osciloscopio de 4 canales para mostrar un contraste entre la entrada versus la salida. Por último, se tienen unos circuitos ya centrados un poquito más hacia aplicaciones más específicas. En este caso se manejó a los circuitos convertidores de corriente hacia voltaje y los circuitos de voltaje hacia corriente. Aquí únicamente se utilizó el software Multisim sin necesidad de utilizar el MATLAB, por lo que aquí únicamente se comparará lo que se tiene a la entrada con lo que se tiene a la salida, pero en vez del osciloscopio se utilizará un multímetro, debido a que no se consideró pertinente la utilización de este osciloscopio, ya que no se está comparando a una misma señal, tanto de entrada como de salida. Se estaría comparando una señal diferente, se estaría comparando, por ejemplo, a la corriente contra el voltaje o al voltaje contra la corriente. De este modo es como se adoptó el multímetro como la mejor alternativa para medición. Bueno, como primer circuito básico de los amplificadores, tenemos a la configuración de amplificador sumador, en donde además de la parte de amplificación que resulta obvia por el nombre de estos dispositivos, también podemos jugar con la entrada y salida con operaciones aritméticas. Una de ellas es la suma y se presenta en esta sección para el amplificador operacional. ¿Qué es el amplificador sumador? Bueno, como su nombre lo indica, este es un circuito que se encarga de combinar varias entradas y producir una salida que es la suma ponderada de estas, tal y como se muestra en el circuito en la parte inferior. Asimismo, se considera esta configuración como una variante del amplificador inversor, en el cual para este caso se beneficia del hecho de que la configuración del inversor puede manejar muchas entradas al mismo tiempo. Para poder entender esta configuración, se presenta a continuación el siguiente circuito teórico. Teórico en el aspecto de que no posee valores numéricos, no puras literales, de 3 entradas, B1, B2 y B3. ¿Cómo resolvemos este circuito? Bueno, primero que nada, si nos damos cuenta, estamos ante un potencial divisor de corriente ubicado en las 3 entradas del circuito. Para hacer más fácil su análisis, recurramos a lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, puntualizada hacia el nodo A, en donde tenemos que la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3 es igual a la corriente I, tal y como se muestra en la imagen en la parte superior izquierda. Tenemos asimismo que la corriente I1 va desde el voltaje de entrada 1 hacia el voltaje de salida A, que en este caso es nuestro nodo que vamos a analizar, y pasa por la resistencia R1. El mismo caso es para la corriente I2, que va desde B2 hacia el voltaje en A y pasa por la resistencia R2. A su vez, también es lo mismo con la corriente I3, que va desde el punto B3 hacia el nodo A, pasando por la resistencia R3. Todo esto es igual al voltaje en A como punto inicial, y como punto final es el voltaje B sub 0, que pasa por la resistencia de retroalimentación, tal y como se muestra aquí en esta parte. Lo voy a señalar. En esta sección. Una vez teniendo esta expresión, si nos remontamos al concepto de amplificador operacional teórico, este señala que de manera ideal
no entra ninguna corriente a las terminales de este circuito debido al concepto de alta impedancia que se maneja en la entrada. De este modo es como toda la corriente pasará por el resistor de retroalimentación, tal y como se explicó para la corriente I. Como siguiente consideración, debemos de tomar en cuenta el concepto de tierra virtual para el nodo A. De este modo, el voltaje en este nodo será igual a 0. Ya teniendo esta consideración, sustituimos este valor de voltaje A es igual a 0 en esta ecuación de acá arriba y tenemos la siguiente expresión un poquito simplificada. Si reordenamos los términos y despejamos a B sub 0, tenemos entonces a este voltaje de salida en función de la resistencia de retroalimentación y los distintos voltajes entre sus respectivas resistencias. Ya haciendo un poquito más simplificado este análisis en una expresión un poco más matemática, tenemos lo siguiente, en donde tenemos que esta sumatoria va desde Bn hacia Rn, que puede empezar desde 1 hacia n, dependiendo del número de entradas del circuito. Todo esto se va a multiplicar por menos la resistencia de retroalimentación. De esta manera es como se tiene una expresión un poquito más generalizada de lo que es el voltaje de salida para esta configuración en sumador. Tenemos el siguiente ejemplo. Amplificador sumador. Calcula el voltaje de salida del circuito de la figura 11.9. Las entradas son señales de onda dadas por B1 es igual a 500 milivolts por el seno de W por T. B2 es igual a 10 milivolts por el seno de W por T. Bueno, ¿cómo resolvemos este circuito? Primero que nada debemos de considerar que son dos entradas al circuito. Por lo tanto, la expresión anterior se puede resumir a la siguiente. Tenemos esta parte, B de salida es igual a menos la resistencia de retroalimentación multiplicada por la suma de los voltajes entre las resistencias que va desde 1 hacia 2, tal y como se muestra aquí en esta parte. Sustituimos los valores del problema, que son estas resistencias, que son todas estas resistencias, la resistencia de retroalimentación, la resistencia R1 y la resistencia R2. Y tenemos la siguiente expresión. Ya por último, lo que nos compete es sustituir los valores de los voltajes respectivos. Ya haciendo la respectiva sustitución y el proceso matemático, tenemos que el voltaje de salida es de menos 0.8 por el seno de WT. Para su simulación en multisim, debemos de considerar una frecuencia de 16 Hz, tal y como se muestra aquí en este enunciado, en donde para encontrar el valor de W, recordemos que esta es la velocidad angular. La velocidad angular está dada en función de 2 veces pi por la frecuencia. Ya conociendo la frecuencia hacemos la sustitución y tenemos que la velocidad angular es de 100 radianes por segundo aproximadamente. ¿Qué esperar de este circuito? Bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica que se hizo en MATLAB sin necesidad de meter todavía el circuito anterior al software Multisim. Me pasaré hacia este programa en donde se hizo un pequeño código para mostrar el funcionamiento de estas señales de amplificador sumador. Aquí ya tenemos la frecuencia que es de 16 Hz. Ya tenemos la velocidad angular que está dada en radianes sobre segundo. Tenemos los voltajes de entrada B1 y B2. Tenemos la señal de salida que ya fue calculada. Aquí lo único que se hace es simplemente graficar para poder darnos una idea de lo que podemos obtener en el osciloscopio dado por Multisim. Y aquí se muestran las gráficas. Muestra una única gráfica aquí en esta parte en el lado derecho, en donde la línea azul representa la señal de entrada B1, la línea verde, la señal de entrada B2, y la línea roja, la cual ya está amplificada, es la señal de salida. Como podemos darnos cuenta, este está un poquito, no se alcanza a ver del todo bien, sobre todo la señal B2, debido a sus condiciones de amplitud.
ya que son valores un poquito pequeños a comparación con la salida que ya se va un poquito más allá, hacia un valor de 0.8 volts como valor pico. Asimismo, podemos observar que tanto la señal de salida existe un desfase de 180 grados respecto a las señales de entrada, ya que estas inician en su parte positiva, en un ciclo positivo, a diferencia de la señal de salida que inicia en la parte negativa, debido a este signo menos que obtuvimos debido a las operaciones matemáticas por la fórmula ya dada con anterioridad. Este signo negativo. Bueno, una vez ya teniendo esto en cuenta, ahora me trasladaré hacia el software en Multisim para ver que nuestro procedimiento fue el correcto. Aquí ya tengo nuestro circuito armado, considerando la misma identidad para los colores. De color azul se presenta la entrada B1, de color verde se presenta la entrada B2 y de color rojo se presenta la salida. Lo único que nos queda es darle en simular. Y bueno, aquí en nuestro osciloscopio de 4 canales tenemos las señales de entrada versus las señales de salida. En el canal A se encuentra la señal de entrada B1, en el canal B la señal de entrada B2 y en el canal C la señal de salida. Aquí, como se puede observar, se representa la misma combinación de colores que se obtuvo acá en esta parte del circuito, pero ahora se plasma en el osciloscopio. Cabe resaltar que cada división, cada cuadrito se encuentra escalado a 50 milivolts por división. Es decir, hay 50 cuadritos de distancia entre este punto, desde donde está la recta, hacia este punto primero, hacia arriba. De esta manera podemos corroborar que nuestro procedimiento, tanto matemático como el que se puso en MATLAB, es el correcto. Aquí nuevamente volveré a jalar la gráfica de MATLAB, que es esta pequeña, para contrastar nuevamente que son similares o en su defecto idénticas. Nuevamente por la escala que esta maneja, que es de menos 0.8 hacia 0.8. Y bueno, este fue el primer circuito, el amplificador sumador. Bueno, como siguiente operación elemental tenemos a los amplificadores de diferencia o también conocidos como amplificadores restadores. Principalmente, estos dispositivos se utilizan en varias aplicaciones en las que existe la necesidad de amplificar una diferencia entre las señales de entrada. Asimismo, son considerados como primos hermanos del amplificador para instrumentos. ¿Qué es un amplificador restador? Bueno, este es un dispositivo que se encarga de amplificar la diferencia entre dos entradas, pero que rechaza toda señal común entre estas entradas. Esto sonará un poquito rebuscado, así que a continuación se procederá a explicar. ¿Cómo se hará esta parte? Bueno, aquí tenemos la siguiente imagen, en donde se realizará el análisis de ecuaciones para determinar el comportamiento de este sistema amplificador-restador. Bueno, aquí tenemos, primero que nada, debemos de utilizar el concepto de ley de corrientes de Kirchhoff hacia el nodo A, que se encuentra aquí ya implícito. Se utiliza la misma lógica que se llevó a cabo para el amplificador sumador, en donde la corriente I1 se desvía directamente hacia la parte de la resistencia de retroalimentación. Nuevamente, por el concepto de alta impedancia y por el concepto de tierra virtual. La misma lógica igual se aplicará hacia el nodo B, pero antes de llegar a eso, ya tenemos las ecuaciones establecidas hacia el nodo A, utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora lo que nos resta por hacer es despejar el voltaje B sub 0, que se muestra aquí en esta parte. Aplicamos ahora ley de corrientes de Kirchhoff al nodo B, tenemos esta ecuación, despejamos VB y ya tenemos la siguiente expresión. Como siguiente etapa, debemos de recordar el concepto de OPAMP ideal y el concepto de tierra virtual. En esta parte nos hace una aclaración muy importante en donde el voltaje A es igual al voltaje P, que sería el voltaje en estos nodos. Teniendo esta consideración, entonces, esta parte que despejamos como VB se convierte en VA. Ya se muestra aquí lo señalo. Ya considerando esto, sustituimos VA en V sub 0 y tenemos la siguiente expresión, ya con la sustitución y todo. Si deseamos simplificar aún más
para tener un mejor control en las operaciones, entonces podemos llegar a la siguiente expresión. Personalmente, yo recomiendo utilizar la parte un paso antes, que sería el paso 6, con esta expresión, ya que es un poquito mejor contemplar el control de variables sin confundirnos, que sería en esta parte. Es la misma fórmula que yo ocuparé para mi ejemplo a continuación. Pero antes de pasar a ello, tenemos dos propiedades fundamentales. La primera propiedad dice que V sub 0, voltaje de salida, es igual a 0 cuando el voltaje 1 es igual al voltaje 2, presente además cuando se tiene una relación de resistencias. R1 entre R2 es igual a R3 entre R4. De este modo, la ecuación V sub 0, la ecuación del voltaje de salida, se convierte en la siguiente expresión. Como siguiente propiedad, tenemos la propiedad número 2, que deriva a su vez de la propiedad número 1. Si R2 es igual a R1 y R3 es igual a R4, entonces la salida se puede simplificar aún más con esta expresión, con esta diferencia de voltajes. Bueno, aquí ya tengo mi ejemplo numérico para este caso de amplificador-restador. El enunciado nos dice: determina el voltaje de salida para el siguiente circuito de la figura. Aquí no se contemplan valores numéricos como tal, sino únicamente este ejemplo corresponde a un ejemplo teórico, ya que en el mismo caso que el amplificador sumador se utilizan variables. Aquí ya se tiene todo el análisis que se hizo, se utiliza la misma ecuación que el paso número 6, que se encuentra aquí en esta parte. Y ya únicamente se sustituyen los valores de resistencias dados por este enunciado. Tenemos entonces que los valores del voltaje de salida está expresado en función del voltaje de entrada menos el voltaje de entrada B2 menos el voltaje de entrada B1. Tal es el caso la propiedad número 2, la cual aquí se volvió a poner en esta sección. Ahora, para poder meterla en la simulación en el software en Multisim, nosotros podemos considerar una frecuencia de 16 Hz y ahora darle un valor numérico a lo que es el voltaje 1 y el voltaje 2. Aquí se muestra, ya se tiene en esta parte. Únicamente se hace la sustitución de valores y se tiene que el voltaje de salida es una diferencia entre las amplitudes multiplicada por la parte perteneciente a la función senoidal, que sería esta parte. Se tiene entonces la diferencia sería 50 milivolts menos 10 milivolts multiplicado por el seno de 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo. Aquí ya se contempla lo que es la frecuencia y esta parte es la velocidad angular que está expresada en radianes sobre segundo que multiplica el tiempo, que sería el argumento de nuestra función seno, con una amplitud de 40 milivolts. ¿Qué esperar de este circuito? Bueno, aquí tenemos, sin llegar todavía al proceso de simulación en el software Multisim, aquí ya se tiene lo que es la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador restador en un graficador. Nuevamente se volvió a utilizar el software MATLAB. Realizaré el cambio hacia esta parte. Aquí ya se tiene todo el código que se hizo, ya se tiene nuestra gráfica. Tenemos que la gráfica de color azul sería el voltaje B2, que sería esta parte, el de 50 milivolts de amplitud. La gráfica verde sería el de 10 de amplitud. Y la gráfica roja sería el resultado de la resta entre B2 menos B1. Y aquí se muestra. Ahora vamos a corroborar si esto es cierto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, nos vamos a trasladar hacia el software Multisim, en donde aquí ya se tiene el código preparado con sus respectivos componentes y el amplificador operacional a ocupar. Aquí únicamente hay que señalar los colores. Para el color azul se tiene la entrada B2, para el color verde la entrada B1 y para la salida el color rojo. Únicamente se dará en simular o ejecutar y se obtendrá aquí en el osciloscopio la señal de entrada versus la señal de salida.
recordando que las señales de entrada son las de color azul y las de color verde, y las señales de salida son las de color rojo. Aquí hay que resaltar un punto muy importante, ya que en cuanto a los valores de escala, tanto para las dos entradas como para la salida, se ocupa un valor de 50 milivolts por división, tal y como aquí se muestra. De este modo es como nuestro procedimiento analítico, como el que se refleja en MATLAB, es el correcto. Y bueno, este fue el circuito para el amplificador restador. Bueno, como siguiente parte tenemos a los circuitos amplificadores importantes en cuanto al empleo de almacenamiento de energía se refiere. Aquí se encuentran dos tipos importantes, los amplificadores integradores y los amplificadores diferenciadores. Estos circuitos de amplificadores operacionales suelen contener resistores y capacitores. Los inductores, o también conocidos como bobinas, tienden a ser más voluminosos y costosos. Primero que nada, examinaremos al amplificador integrador. Este amplificador tiene numerosas aplicaciones, en especial en las computadoras analógicas. Debemos de responder a la siguiente pregunta: ¿qué es un amplificador integrador? Bueno, un integrador es un circuito de amplificador operacional cuya salida es proporcional a la integral de una señal de entrada. ¿Cómo hace esto? Bueno, si el resistor de retroalimentación RF, ya conocido en el amplificador inversor de la figura del lado derecho, se reemplaza ahora por un capacitor, se obtiene un integrador ideal, tal y como se muestra en esta parte. Ya explicando esto, ahora surge la incógnita de cómo llevar a cabo su análisis. Para ello, aquí he redibujado nuevamente el circuito anterior, lo he traído en esta presentación. Es interesante, antes que nada, señalar que es posible obtener una representación matemática de la integración de esta manera. Para ello, iremos paso a paso en la explicación. Como primer punto, debemos de analizar mediante un análisis de ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A, que sería esta parte, en donde nuevamente utilizamos el concepto de alta impedancia y de tierra virtual, que nos muestra que tenemos estas corrientes que son del mismo valor. La corriente del resistor y la corriente del capacitor son iguales. Para obtener sus valores, aplicamos, como ya dije, ley de corrientes de Kirchhoff a esta corriente, tenemos esta expresión, y para el capacitor ahora tenemos esta nueva expresión, que sería menos la capacitancia por la diferencia del voltaje de salida con respecto al tiempo. Como segundo punto, debemos de resolver ahora la ecuación diferencial de primer orden y de primer grado por el método de variables separables. Aquí está, únicamente despejamos y tenemos que la diferencia de voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada entre la resistencia por el capacitor. Todo esto multiplicado por la diferencia de tiempo. Como siguiente punto tenemos una condición inicial de D sub 0 es igual a 0. Esta condición se basa en que para garantizar que esto se cumpla, siempre es necesario llevar a cabo la descarga del capacitor del integrador antes de la aplicación de una señal. De lo contrario, esta parte tendría un valor numérico. Bueno, ya explicando esta condición inicial, la planteamos en nuestros límites de integración, resolvemos la integral y tenemos esta expresión simplificada para el amplificador integrador, obteniendo la señal de salida respecto al tiempo. Una vez explicado todo lo anterior, podemos plasmarlo en un ejemplo numérico para este caso de amplificador integrador. El enunciado nos dice: determina el voltaje de salida para el circuito de la siguiente figura, considerando una frecuencia de 16 Hz y un voltaje de entrada 1 de 10 por el seno de WT y un voltaje de entrada B2 que es igual a 20 por el seno de WT. Para darle solución a este ejercicio, no lo decidí anexar a esta presentación en PowerPoint, ya que el procedimiento es un poquito extenso, así que me trasladaré hacia este documento ya escaneado.
hacia esta parte. Bueno, aquí ya tenemos nuevamente el circuito con las entradas reflejadas. Y para empezar su análisis podemos notar una cosa muy importante. Aquí se manejan dos entradas, B1 y B2. A diferencia del ejemplo acá que se tiene para el caso teórico, que solamente maneja uno. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Haciendo una revisión exhaustiva en la literatura, específicamente en el libro de Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos de Boylestad y Nashelski. Tenemos entonces la siguiente aseveración muy importante. Se puede aplicar más de una entrada a un integrador, como se muestra en la figura 1040, que sería en esta parte, por ejemplo, con la operación resultante dada por la siguiente ecuación. Aquí, como podemos observar, son tres integrales, lo cual corresponde a las tres entradas. Ya teniendo esto en cuenta, podremos entonces reescribir nuestra ecuación anterior del ejemplo aquí ya explicado, el ejemplo teórico, y ya lo podemos plasmar aquí en nuestro ejemplo numérico, únicamente con dos integrales debido a las dos entradas, haciendo la sustitución de valores entonces y empleando técnicas de cálculo integral que ya se vieron en segundo semestre. Entonces ocupamos el método de cambio de variable para resolver las integrales y ya tenemos como siguiente punto esta parte que dice, como B1 y B2 tienen la misma función seno de WT y además están expresadas en la misma frecuencia, entonces podemos simplificar de la siguiente forma. De este modo se tiene la siguiente expresión reducida, -1 entre la velocidad angular, todo esto que multiplica 406.666 menos 406.666 coseno de la velocidad angular por el tiempo. Ya llevando a cabo el análisis teórico, ahora nos corresponde responder a la siguiente pregunta. ¿Qué esperar de este circuito? Bueno, nuevamente se utilizará el software MATLAB. Aquí ya se tiene el código preparado, en donde se obtuvo como tal las señales de entrada versus las señales de salida del amplificador integrador. Aquí ya se tiene explicado qué gráfica es para qué función. La gráfica azul es para la entrada B2, la de amplitud de 20 volts. La gráfica B1 es la gráfica de color verde, cuya amplitud es de 10. Se maneja una frecuencia de 16 Hz y únicamente ya se mete la ecuación anterior que se obtuvo en los cálculos matemáticos, se mete aquí en el software para ver si corresponde. Ya se metió. Ahora, ¿cómo vamos a ver si en realidad corresponde esta función con lo que pasaría en un caso real? Para ello y para demostrar que la salida es la integral de las dos entradas, me pasaré hacia el software Multisim, en donde aquí ya se tiene todo el sistema preparado. Se respeta la misma combinación de colores para que no exista ninguna confusión, tanto para las entradas en color azul y en color verde, como para las salidas en color rojo. Aquí lo único que queda es darle en simular al circuito y para ver si es verdad nuestros cálculos en MATLAB y nuestros cálculos analíticos que se hicieron. Y efectivamente se muestra la misma gráfica que se obtuvo aquí en MATLAB, únicamente considerando el desfase, ya que para el caso del osciloscopio de 4 canales aquí en este software en Multisim, se considera tanto para el canal A, para el canal B, como para el canal C, con una división de 10 volts por cuadrito. Por lo tanto, nuestros cálculos fueron correctos. Antes de pasar al siguiente circuito, cabe resaltar que se utilizaron dos componentes importantes. Se ocuparon estos dos generadores de funciones, los cuales determinan la amplitud de nuestra onda senoidal en la entrada. Por ejemplo, en este, que tuvo una amplitud de 5, en realidad en el osciloscopio nos está dando una amplitud de 10. Aquí en esta parte, en el segundo, se le metió una amplitud de 10, pero en realidad aquí en el osciloscopio nos está dando una amplitud de 20. Esto debido a que son valores pico, los que se manejan en el generador de funciones. Y bueno, ya haciendo esta aclaración, entonces, resaltando nuevamente, se obtuvo como salida a nuestra integral de nuestras dos entradas. De ahí su nombre como amplificador integrador. Ahora podemos pasarnos a nuestra siguiente operación, que sería la diferencia o el amplificador diferenciador. ¿Qué es un amplificador diferenciador?
Bueno, un amplificador diferenciador es un circuito de amplificador operacional cuya salida es proporcional a la velocidad de cambio de la señal de entrada. Aquí podemos observar nuevamente, tenemos el mismo ejemplo, la misma condición de amplificador integrador, en donde se parte desde un circuito de salida, perdón, desde un circuito primario y se convierte hacia un circuito secundario, con el cual se le anexa un capacitor. A diferencia del anterior, el amplificador integrador, el capacitor se encuentra en esta zona de retroalimentación, a diferencia del diferenciador, en donde lo podemos ubicar a simple vista en la entrada. Ahora, ¿cómo podemos entender todo este proceso? ¿Cómo podemos entender cómo funciona este sistema? Para ello, he dibujado nuevamente el diagrama anterior para un ejemplo teórico. Para poder explicarlo y para poder entenderlo, se realizará la misma metodología que en los otros métodos anteriores. Primero que nada, debemos de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff hacia el nodo A, considerando que la corriente que pasa por este nodo es igual a la corriente que sale de este nodo, tal y como se muestra en esta expresión. Únicamente se denotó como R debido a que se encuentra aquí en esta zona de la resistencia y como C debido a que es la corriente que circula por el capacitor. Asimismo, tenemos que la corriente de esta parte, corriente del capacitor, está dada por la siguiente expresión. La capacitancia multiplicada por la diferencia de voltaje en la entrada con respecto al tiempo. Y a su vez tenemos que la corriente de esta resistencia es igual a la menos el voltaje de salida entre la misma resistencia. Ahora, como siguiente paso, el paso número 2, debemos de sustituir estos valores en la expresión de acá arriba, que aquí se muestra ya sustituido y simplificado, en donde se obtuvo el despeje de del voltaje de salida. El voltaje de salida es igual a menos la resistencia por la capacitancia, que a su vez multiplica la diferencia de voltaje en la entrada con respecto al tiempo. Esta sería nuestra ecuación para el amplificador operacional diferenciador. Bueno, ahora, ¿cómo lo podemos llevar hacia un ejemplo y para así entenderlo mejor? Aquí ya tengo este ejercicio, el cual se realizó. El enunciado nos pedía determinar el voltaje de salida para el circuito de la figura. Debemos de considerar una entrada que se encuentra en esta sección con un valor de 2 por el seno de W por T. Y además debemos considerar que para la simulación debemos de tener una frecuencia de 16 Hz. Bueno, aquí nuevamente utilizaré la ecuación anterior, pero la trasladaré hacia esta parte, en donde como ya se realizó el análisis para el ejemplo teórico, lo único que nos compete es sustituir los valores, donde tenemos a la resistencia con un valor de 20 kiloohms, al capacitor con una capacitancia de 0.2 microfaradios y al voltaje de entrada como 2 por el seno de WT, como aquí se muestra. Ya simplificamos, hacemos toda esta operación y obtenemos la derivada de la entrada, por eso se llama amplificador diferenciador, que multiplica al factor de conversión dado por la resistencia y el capacitor, que en este caso, para este ejemplo en particular, es de 4 por 10 a la menos 3. Únicamente sustituimos, resolvemos esta derivada sencilla y tenemos que el voltaje de salida está dado por esta expresión, menos 8 por 10 a la menos 3, multiplicado a su vez por la velocidad angular, que multiplica por el coseno de la velocidad angular por el tiempo, tal y como se muestra aquí. Para poderlo llevarlo esto a una simulación en software, debemos de considerar a la frecuencia, que como ya dije es de 16 Hz. Aquí en esta parte se volvió a reescribir el resultado que se obtuvo anteriormente, pero ahora consideraremos el valor de la velocidad angular, que es 2 veces pi por la frecuencia, que es de 16. Se hace la multiplicación y todo, y se obtiene que el voltaje de salida es igual a menos 804.24 por 10 a la menos 3 coseno de 100.53 por el tiempo, tal y como se muestra aquí en la parte de abajo. Ahora, ¿qué podemos esperar de este circuito? Aquí ya se tiene una gráfica que nuevamente se utilizará el software MATLAB, en donde se tiene la señal de entrada versus a la señal de salida del amplificador diferenciador. Me trasladaré nuevamente aquí a MATLAB y aquí ya se tiene el código realizado, en donde se tiene la entrada, se tiene el valor de la resistencia
de retroalimentación, se tiene el capacitor con el valor de su capacitancia y se tiene este factor de conversión que sería R por C. Ya únicamente se hace la multiplicación correspondiente y se obtiene esta gráfica de salida. La gráfica de color verde simboliza la entrada, mientras que la gráfica de color rojo simboliza la salida. Aquí se podrá ver un poquito mejor en esta sección. Bueno, ahora me trasladaré hacia el software Multisim, en donde aquí ya se tiene el circuito preparado, todas las conexiones con los respectivos valores. Se tiene el capacitor, se tiene el amplificador operacional de 3 terminales virtual, se tiene nuestra resistencia de retroalimentación, nuestro osciloscopio y nuestra generador de funciones. Ya únicamente se procederá a simular para ver si nuestro resultado es el correcto a partir del análisis anterior. Daré en simular. Y bueno, como podemos ver, es un resultado muy semejante al que se obtuvo en MATLAB. Voy a tratar de llevarme esta imagen acá. Como podemos ver, nuevamente es un resultado muy similar, podría decirse que está idéntico. Aquí en la parte de Multisim se utilizó una escala de 1 volt por división para el osciloscopio de 4 canales, tanto para el canal A de la entrada como para el canal B de la salida. Y ese tiene nuestro comportamiento. Daré pausa para no consumir más memoria. Se tiene nuestra gráfica de color verde que es la entrada, la gráfica de color rojo que es la salida, que sería nuestra diferencia, sería la derivada de la entrada multiplicada nuevamente por el valor de la resistencia por el capacitor por -1, debido a la aplicación que se hizo de la ley de corrientes de Kirchhoff. Y bueno, este sería el caso para el amplificador diferenciador. Una vez ya explicado con anterioridad algunas de las operaciones básicas con amplificadores operacionales, podemos llevar nuestro estudio a aplicaciones un poquito más específicas, las cuales se reducen a circuitos con amplificadores operacionales. Pero para este video únicamente contemplaremos dos: el circuito convertidor de voltaje a corriente y circuito de conversión de corriente a voltaje. En cuanto a este último, ya he preparado una presentación. Es importante recalcar que existe una gran variedad de transductores que producen una corriente eléctrica en respuesta a una cierta condición. Tal es el caso de fotodiodos, los cuales producen una respuesta debido al contacto con la radiación electromagnética. Para el caso del convertidor de corriente a voltaje, este es considerado como un circuito PAMP, el cual adapta una corriente de entrada y da una salida de voltaje, la cual es proporcional a la corriente de la misma entrada. Esta parte va a ser muy importante para nuestro ejemplo. La manera más básica de un circuito con amplificador operacional que realiza esta función se encuentra en la parte inferior. Este mismo arreglo también es conocido como amplificador de transresistencia. Una vez ya mencionado todo lo anterior, ahora surge la incógnita de cómo podemos analizar este circuito para entender mejor y ver su comportamiento a nivel físico. Bueno, para ello he jalado la imagen anterior en esta nueva presentación, el cual se realizará un análisis relativamente sencillo, pero que sí necesita un poquito de lógica y de conocimientos. Tenemos que la corriente que pasa por este nodo, como se mencionó con anterioridad en los otros circuitos en las otras aplicaciones con amplificadores, tanto suma, resta, diferencia, integración, se aplica el concepto de alta impedancia y de tierra virtual. Por lo tanto, aquí la corriente que entra a este amplificador sería igual a 0. Bueno, ya retomando otra vez a nuestro tema, tenemos que la corriente que entra a esta es igual a la corriente que sale. Pero como aquí podemos observar, ya tenemos una corriente de entrada definida, que sería nuestra entrada. Lo único que nos queda es aplicar el análisis para la corriente de salida, que sería la corriente que pasa por este resistor de retroalimentación. Ya teniendo nuestro análisis, lo único que nos queda, o el paso último, sería nada más un simple despeje para encontrar al voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida está dado en función de la resistencia y de la corriente de entrada, tal y como se muestra aquí.
pero considerando el signo negativo, por lo que se hizo aquí en la ley de corrientes de Kirchhoff, pero considerando la corriente del resistor. Una parte importante es que la ganancia de este circuito de amplificador está dada por la resistencia de retroalimentación. Esta misma ganancia también es llamada sensibilidad del convertidor. Cabe resaltar que si se ocupa una gran sensibilidad, es necesario entonces grandes valores de resistencia de retroalimentación. Sin embargo, valores muy altos de resistencia pueden ser menos estables. Otra manera de aumentar la sensibilidad sin recurrir a esto puede ser lograda gracias a una red de resistores T, tal y como se muestra en esta figura inferior, en donde ya se tiene la expresión para el voltaje de salida. Dicho lo anterior, podemos pasar a nuestro ejemplo numérico para el circuito de convertidor de corriente hacia voltaje. Aquí tenemos el siguiente enunciado que nos dice: para el circuito de la figura 11.24b, calcular el voltaje de salida, y nos da las especificaciones del circuito, tanto los valores de la resistencia de retroalimentación como la entrada de corriente. Ya sustituimos los valores a partir del análisis que se hizo anteriormente. Ya tenemos aquí la fórmula y ya sustituimos. Únicamente nos queda sustituir y tenemos que el voltaje de salida es igual a menos 8 volts. Y bueno, ya por último nos podremos pasar hacia Multisim para hacer esta simulación que se encuentra aquí en esta parte. Sinceramente no vi el conveniente de utilizar el osciloscopio, ya que se está comparando como tal valores diferentes. ¿A qué me refiero? A que se estaría comparando entonces la corriente con la salida, que la salida es en volts, por lo tanto no tendría mucho sentido. Así que yo opté por un multímetro que se encuentra acá. Y bueno, ya explicando esto, podemos pasar a nuestra simulación. Aquí replicamos el circuito que se obtuvo en la presentación en PowerPoint mediante el ejercicio numérico. Aquí ya lo tenemos. Ya únicamente nos quedaría darle en simular. Y bueno, se obtiene un valor de, perdón, se pusieron valores diferentes. Aquí debería ser de 4 miliamperios. En efecto, se tiene menos 8 volts, tal y como se obtuvo en la presentación. Aprovechando este error que se obtuvo y a partir del enunciado que está aquí resaltado en esta parte, el cual dice que acepta una corriente de entrada y da una salida de voltaje, el cual es proporcional a la corriente de la misma entrada. Ya teniendo en mente otra vez este enunciado, podemos variar la corriente de entrada para tener una relación proporcional con este voltaje de salida. Aquí obtuvimos menos 8 volts de salida con una corriente de entrada de 4. ¿Qué pasaría si entonces le metemos unos 2 miliamperios? Entonces se reduciría a la mitad. Vamos a ver si eso es cierto. Le vamos a dar en simular. En efecto, de 8 pasó a 4. Por lo tanto es la mitad. Pero para estar seguros, vamos a meter el 1 que se tenía cuando cambié a esta pestaña en Multisim. Tenía 2. Vamos a ver si se cumple. Y bueno, se cumple. Pasamos de voltajes de salida de 8 hacia 4 y después hacia 2. Pero se obtuvieron entradas que fueron desde 4, después se cambió hacia 2 y por último esta entrada de corriente fue de 1 miliamperios. Por lo tanto, se cumple esa condición de proporcionalidad. Asimismo, a partir de este circuito alternativo, por si no se desea utilizar altos valores de resistencia en la entrada debido a que no suelen ser tan estables como se menciona aquí en esta parte, entonces se tiene ese circuito. Aquí ya he hecho un ejemplo numérico que se considera acá. Ya tengo los valores de las resistencias, tengo la entrada. Vamos a darle el mismo valor que se obtuvo al inicio, que fue 4 miliamperios.
Vamos a darle en simular. En efecto, tuvimos menos 4 volts de salida, tal y como se obtuvo aquí en esta parte. Todos los cálculos que se hizo con la operación, con la fórmula ya generalizada para este caso. Aquí no se alcanza a ver, pero es esta, que se encuentra acá. Ahorita voy a mostrar el material de donde saqué esta ecuación. Ya regresando nuevamente al multisim, podemos aplicar el mismo concepto de proporcionalidad. Vamos a ver si eso es cierto. Nada más lo anoto aquí en esta parte. Tenemos 4 miliamperios en la entrada como corriente y como salida debemos de tener 4 volts. ¿Qué pasaría entonces si le bajamos a 2 miliamperios? 2 miliamperios, entonces deberíamos de tener menos 4. Vamos a ver, perdón, menos 2. Vamos a ver si obtenemos menos 2. Ya, vamos a dar simular. En efecto, se obtuvo menos 2 volts. Vamos a darle aquí 1 miliamperio. Le vamos a dar en simular. Teoría debemos de tener menos 1 volt. Se obtuvo menos 999.887 milivolts, un valor muy cercano a lo que sería 1 volt, así que se cumple esa aseveración. Bueno, como parte de esta alternativa de este circuito, ahora mostraré la información de dónde se obtuvo y por qué se obtiene esta fórmula que se encuentra acá. Bueno, esta parte fue considerada el siguiente libro, el cual nuevamente nos vuelve a mencionar que altos valores de resistencia tienden a ser menos estable estos dispositivos. Dice que la sensibilidad del circuito puede ser incrementada sin necesidad de utilizar estos valores altos, usando una red equivalente en forma de T, tal y como se muestra aquí en esta parte. Dice que la función de transferencia de este circuito puede ser derivada de la consideración de que la corriente de compensación de lazo, véase la figura 4.12, véase esta figura. Dice que la retroalimentación negativa fuerza al op-amp a la entrada ser la misma, el concepto de tierra virtual que se ha estado manejando. El voltaje a través de la salida E0 causa que la corriente subsecuente, que sería la corriente de salida I0, fluye a través entonces de la resistencia R2 y esta sea una combinación en paralelo con R1 y RF, de tal modo que se obtiene la siguiente fórmula, que sería para encontrar el voltaje de salida. La corriente I0 fluye a través de la combinación de resistores en paralelo de R1 y la resistencia de retroalimentación. Dicen que a partir de este punto, este nodo se divide. Se considera la corriente que va por la resistencia R1, pero la más importante es esta corriente que va por la resistencia de retroalimentación, la cual nos menciona que tiene una polaridad opuesta, desde que no fluye ninguna corriente hacia la entrada inversora de nuestro amplificador operacional. Entonces la corriente a través del resistor de retroalimentación está dado como la siguiente expresión. Aquí se considera el signo negativo que se mencionó con anterioridad debido a la polaridad opuesta. Y bueno, aquí ya se tiene esta expresión, ya únicamente lo que se busca obtener es la corriente de salida de nuestro amplificador, que sería I sub 0. Únicamente se hace un simple despeje, tal y como se muestra aquí en esta parte. Combinando entonces las ecuaciones 4.9, que sería el voltaje de salida, y la ecuación 4.10, que sería la corriente de salida, las combinamos. En esta parte se muestra el procedimiento. Se obtiene entonces la ecuación para obtener el voltaje de salida en función de la corriente de entrada dada, tal y como se muestra aquí en esta imagen, en donde nuevamente dice que la configuración en T da un incremento a la sensibilidad sin necesidad de utilizar un alto valor de resistencia de retroalimentación. Y bueno, este fue el caso para el circuito convertidor de corriente hacia voltaje.
Ya por último, para finalizar, tenemos al siguiente circuito convertidor de voltaje a corriente, que se encuentra aquí en esta presentación. Algunas cargas requieren actuadores de corriente más que de voltaje. En tales casos, entonces se requeriría una configuración de op-amp que proporcione una relación clara entre un voltaje de entrada y una corriente de salida. Para lograr esto, hay que remontarnos principalmente a las fuentes de voltaje controladas por corriente, las cuales son muy útiles en variedad de aplicaciones relacionadas a la instrumentación. Existen entonces muchas maneras en las cuales el op-amp puede ser usado para producir un voltaje a partir de una corriente mediante ciertas condiciones, tales como si la carga debería de estar conectada a tierra o si debiese estar flotando, entre comillas, y en base al flujo de corriente requerido, ya sea unidireccional o bidireccional. Sin embargo, en todas las posibles conversiones de voltaje a corriente utilizadas en los circuitos de op-amp, se deben de proveer de un máximo deseable de corrientes de carga. Además, la salida entonces del voltaje que es requerida para lograr esto no debería exceder los límites de operación del amplificador. Sin embargo, en cuanto a lo que compete a este video y debido a cuestiones de duración del mismo para no hacerlo tan largo, únicamente mencionaremos a detalle el circuito convertidor de voltaje a corriente de carga flotante, que es el más sencillo. En términos de su estructura, podemos, podemos ver aquí en la parte inferior de esta pantalla al convertidor de voltaje a corriente en sus dos estructuras básicas, como inversor y como no inversor, ambos regidos por la misma ecuación que se muestra aquí arriba de la resistencia de carga. Ya teniendo esta parte bien definida, podemos pasar a nuestro ejemplo numérico, en donde únicamente se aplica el análisis de ley de corrientes de Kirchhoff hacia el nodo A, considerando ahora a este voltaje. Igual se retoman los mismos conceptos de alta impedancia y de tierra virtual que se han estado manejando durante todo el video. Ya teniendo la fórmula anterior explicada y ya teniendo los valores para este ejercicio, únicamente nos queda sustituir. Por lo tanto, tenemos que el valor de la corriente de salida que nosotros estamos buscando es de 1 miliamperio, tal y como se muestra aquí en esta parte. Aquí abajo de este resultado se tiene un pequeño esquema de lo que representa los convertidores de voltaje a corriente, en los cuales se puede obtener aquí un simbolito con una flecha que simboliza a la corriente misma, pero que está dada en función de una constante K y del voltaje de entrada. Esta constante K simboliza un factor de conversión o una ganancia como tal, la cual está dada entre 1 sobre la resistencia de la entrada, tal y como se muestra aquí en esta parte. Una vez ya teniendo esto, podemos pasar a hacer nuestra simulación en el software Multisim, en donde aquí ya se tiene el circuito preparado únicamente para darle en simular. No se consideró pertinente nuevamente utilizar el osciloscopio, ya que se estaría comparando dos señales diferentes, un voltaje y una corriente como salida. Por lo tanto, no sería muy viable, no se lograría ver un resultado deseado en cuanto a una comparación, por lo cual se optó por usar nuevamente el multímetro, tal y como aquí se muestra. Procederé a simular este circuito que se tiene. Le daré en simular, lo pararé. Y como podemos observar, tenemos casi el mismo valor que se obtuvo en la parte analítica. Tenemos 999.99 por 10 a la menos 6 amperios, que es un valor muy cercano a los 1 miliamperios. Pero ahora, ¿qué pasaría si variamos nuestra entrada? Sucedería lo mismo que el circuito, circuito convertidor de corriente hacia voltaje. Vamos a corroborar esto. Le cambiaré este valor de 2 por 4 volts. Entonces deberíamos de tener la duplicación de la salida de corriente. Vamos a ver si eso es cierto. En efecto, se obtiene un valor de corriente de salida de 2 miliamperios. Y bueno, este sería nuestro último circuito en cuanto a lo relacionado de este trabajo final. En cuanto a las referencias con las cuales fue posible realizar este proyecto,
se encuentran los libros básicos, el de Boylestad y Nashelsky, el de electrónica de teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, en donde se obtuvo gran parte de la información y gran parte de los ejemplos numéricos que se dieron solución a este video. Como segunda fuente de información sumamente importante tenemos el libro de Charles y Matthew, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, en donde principalmente con este libro fue de vital importancia para realizar los análisis de ecuaciones en los métodos anteriores. Y por último, y no menos importante, tenemos al del autor Clayton, el Operational Amplifiers, el cual fue de vital importancia para los últimos dos circuitos, que fueron los convertidores de voltaje hacia corriente y de corriente hacia voltaje. Ya dicho lo anterior y en base a estas referencias bibliográficas, fue como se logró este proyecto. Gracias.